Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en la fe, mis amigos, que Dios les bendiga. Hoy nuevamente con ustedes para compartir otro mensaje cristiano, otra prédica. El tema de hoy se titula Israel, la maldición de sus enemigos. Quiero aprovechar para extenderles un cordial saludo de la familia Carrasco Mencía y empezamos con el tema. Aprovecho también para decirles que ahí está el nombre del canal, la Biblia, mi manual de vida. Está mi nombre, Juan Benito Carrasco Betanco. Y una vez más, invitándolos muy formalmente, muy cordialmente, a que compartan estos mensajes y que se suscriban al canal. Empezamos con el tema, pero antes quiero plantearles unas interrogantes que están en base al tema. La primera es, ¿sabían que Israel es un pueblo milenario? ¿Sabían que Israel es el pueblo escogido de Dios? También la iglesia evangélica es el otro pueblo escogido de Dios. ¿Sabían que siempre que el pueblo de Israel se ha humillado y han invocado al Dios Todopoderoso, Él los ha protegido? ¿Y sabían que según las profecías bíblicas, el pueblo de Israel jamás será vencido? Está para existir para rato. Incluso en los últimos tiempos estará un remanente del pueblo de Israel. Estarán con nosotros, con la iglesia de Jesucristo, y Jesucristo será el gobernante supremo. Como les dije, ahí está el tema. ¿Por qué el tema Israel, la maldición de sus enemigos? En los últimos meses, en las últimas semanas, en los últimos días, ha sido de revuelo internacional la noticia de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas a principios de mayo, que aprobaron por mayoría en una resolución votar en contra del Estado de Israel y a favor de Palestina. Y luego, por otro lado, está la Corte Internacional de Justicia haciendo sus fallos, y el que inició eso fue África del Sur, declarándose como enemigo del Estado de Israel. Y luego dirán, ¿por qué este hombre, por qué Juan Benito habla tanto de Israel? Porque ya hay otras dos prédicas en el canal con respecto a Israel. Bueno, nosotros los cristianos, los evangélicos, cada día que oramos, le pedimos al Señor Todopoderoso, al Dios Todopoderoso, por la protección del pueblo de Israel. Enseguida vamos a ver lo que Dios nos ordena con respecto a Israel. Por eso es el tema Israel, la maldición de sus enemigos. Vamos a ver en el desarrollo del tema, a conocer muchas cosas. Otro subtema, tenemos sus enemigos, los terroristas y los comunistas del mundo. En uno de los otros videos que entré a YouTube, hay una prédica que se titula Israel, sus enemigos en el fin de los tiempos. Allí explico también, a grosso modo, quiénes son los enemigos. Pero hoy vamos a ahondar más, un poquito más sobre ese asunto. Dijimos los terroristas y los comunistas del mundo. El otro subtema que tomé a bien incluirlo es el odio a los judíos y a los cristianos. Escribí entre paréntesis evangélicos y católicos, porque según las encuestas internacionales, según las estadísticas internacionales, solo dicen cristianos, y ahí van incluidos los católicos, que es una religión aparte, que tiene nombre y apellido, se le llama Iglesia Apostólica Católica Romana, tiene nombre y apellido.
y nosotros somos los evangélicos, la iglesia evangélica. Por eso entre paréntesis escribí evangélicos y católicos, que cuando dicen cristiano no es lo mismo. Cristiano tiene mucho significado. Es seguir los lineamientos, seguir los ordenamientos, seguir los mandamientos de Jesucristo. Bueno, ahora, aquí vamos a identificar un libro que se le titula el Corán. Ese es el libro sagrado de los musulmanes. Quiero aprovechar para decirles que ese odio contra el pueblo de Israel, esa enemistad contra el pueblo de Israel no es nueva. Desde tiempos inmemoriales, desde hace miles de años, los pueblos han odiado al pueblo de Israel. Si no veamos en los tiempos de Noé, cuando Egipto, que era gobernado por los faraones, cómo reprimieron durante 430 años al pueblo de Israel, los esclavizaron y luego hicieron un plan para eliminarlo del todo. Fue cuando Dios hizo un milagro extraordinario. Separó las aguas del Mar Rojo para que pasara el pueblo de Israel. Cuando pasó el último, iban las tropas, la caballería de Faraón y fueron ahogados totalmente. Primer milagro de Dios para proteger al pueblo de Israel. Entonces no es de ahorita la enemistad, viene de hace mucho tiempo, hace muchos años. Hoy me permito, voy a leerles dos numerales, puedo decir numerales, en la Biblia le llamamos capítulo y versículo. En el Corán le llaman suras a lo que nosotros decimos capítulo. Y le llaman aleya a lo que nosotros decimos versículo. Entonces voy a permitirme leer en el libro del Corán la sura número 5 con la aleya 82. 82. Y dice: encontrarás ciertamente que los más hostiles a los creyentes son los judíos y los asociadores. Y encontrarás ciertamente que los más amigos de los creyentes son los que dicen somos cristianos, pero lo escribieron entre comillas. O sea, aquí manifiesta que primero está el odio, está la enemistad contra los judíos. Por eso me tomé a bien, he estudiado el Corán. Dirán, ¿por qué Juan Benito tiene el Corán si es un libro sagrado de otra religión? Ellos nos tienen identificados a nosotros, a los evangélicos, a los de otras religiones como enemigos. Y yo he aprendido en la Biblia me ha enseñado y aprendí en la estrategia militar que hay que conocer al enemigo. Para poder hablar, para poder defenderse, hay que conocer al enemigo, lógicamente. Ahora voy a leer la sura 60 en las aleyas 1 y 9. 60. La 1 dice: creyentes, se refiere a ellos mismos, a los musulmanes, no toméis como amigos a los enemigos míos y vuestros. Mío está con M mayúscula, se refiere al Dios de ellos, a Alá, dándoles muestras de afecto, siendo así que esos no creen en la verdad venida a vosotros. Expulsan al enviado y os expulsan a vosotros porque creéis en Dios vuestro Señor. Al enviado se refieren al profeta que ellos tienen, al profeta Mahoma. Entonces, y la ley número 9 dice: lo que sí os prohíbe Dios es que toméis como amigos a los que han combatido contra vosotros por causa de la religión y os han expulsado de vuestros hogares o han contribuido a vuestra expulsión. Quienes los tomen como amigos, esos son los impíos entre ellos, que tomen como amigos a los judíos y a nosotros. Ven, quiero aprovechar para decirles que no es una guerra política, no es en sí una guerra militar, sino que es una guerra religiosa de antaño, de hace miles de años.
Este libro fue escrito allá por los años 630, 640 de esta era, mientras que la Biblia hace miles de años que fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, por los patriarcas, por los profetas y los apóstoles. Quiero aprovechar otra vez para decir que mis trabajos los hago en base a la versión Reina Valera 1960. Ok, dimos a conocer dos suras del Islam, de la religión musulmana, y ahí manifiesta quiénes son los enemigos de ellos. Repito, no es una religión, no es una guerra militar, no es una guerra política, no es una guerra económica, es una guerra religiosa desde hace miles de años. Por eso ellos a la guerra le llaman la yihad islámica. Es la guerra santa, dicen ellos, contra los infieles. Los infieles son los judíos y somos nosotros los de Occidente, los evangélicos y los católicos. Ok, seguimos. Y escribí otro subtema que dice, su deseo de siempre es eliminar a Israel de la faz de la tierra, a un estado que Dios lo fundó, que Dios lo constituyó y Dios lo escogió como su pueblo heredero, como su pueblo amigo. Y allí menciono, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, que ha hecho en los últimos días, que hizo a principios de mayo de este 2024. Y hicieron una resolución debatiendo ellos, la mayoría, y votaron 193 países contra Israel. Y, ok, 9 a favor y 25 abstenciones. Esas 25 abstenciones como gallo gallina, soy o no soy con Israel. Solo 9 se identificaron con el pueblo de Israel. Queda manifiesto, queden claro y las profecías lo dicen, que todos votarán, que todos estarán en contra de Israel. Pero veamos el desarrollo de esta prédica. Luego vemos ese resultado de la resolución. Vemos quiénes son la mayoría de representantes en la Organización de las Naciones Unidas. Pues son países árabes que de una u otra forma tienen alguna relación con Israel, relación comercial, por ejemplo, porque lo necesitan. Es un país de científicos, un país muy pequeño y nuevo. Y dije nuevo, porque se constituyó como Estado nuevamente en 1948. Han sido desplazados. Cuando han desobedecido a Dios, quiero aprovechar, Dios los ha castigado también. Entonces, y vemos, con respecto a la ONU, también vemos que muchos, como el 40% de empleados de la ONU en Palestina, se han camuflado como empleados de la ONU y son terroristas. Son árabes empleados de la ONU y se han prestado. Tenemos los videos, tenemos las noticias de las cadenas internacionales de noticias, de los grandes periódicos del mundo. Tenemos de Infobae de Argentina, de El País, de varios periódicos del mundo. Luego, aquí anoté la Corte Internacional de Justicia. Últimamente han acusado a Israel de un país genocida y han extendido una orden de captura contra el primer ministro de Israel, contra Benjamín Netanyahu. Yo no voy a decir que es la gran cosa, que es el gran santo. No, es un ser humano, tiene errores también. Y para disimular la Corte Internacional de Justicia también giró orden de captura contra el cerebro del atentado del 7 de octubre del año pasado, el señor ese, no sé si decirle señor, el terrorista ese de apellido Singuar. Y aquí vemos, dice, a terroristas que utilizan a civiles como escudos humanos, desde hospitales, escuelas y túneles. Vemos, yo he visto infinidades de noticias y videos de que Israel tira millones de panfletos desde los aviones avisándole a la población civil
que van a atacar determinado sector, determinada ciudad, para que evacúen, que salgan. Mientras ellos no, los terroristas disparan sin atinar si hay civiles o si hay militares y secuestran niños, han violado niños. La otra cuestión, hay la tendencia en el ser humano en ver solo el efecto, pero no están acostumbrados a ver la causa, cómo se originó el problema, quién empezó el problema. Para que haya una disputa, para que haya una guerra, para que haya una confrontación, para que haya un problema entre seres humanos, siempre hay uno que empieza. Entonces, queda remarcado que son enemigos de Israel en todos los organismos. ¿Y qué pasa? En todos esos organismos internacionales, empezando por la ONU y sus dependencias, la mayoría son comunistas o árabes de países terroristas. Yo me sorprendía que en la Corte de Derechos Humanos hay un representante de Cuba y es un país represor de la población desde hace 65 años. Entonces, y luego vemos la injusticia y la estupidez de los países cooperantes que han mandado millones y millones de dólares para que los terroristas construyan túneles. El metro de Gaza se le llama. Túneles subterráneos para traficar con armamento y para tener salidas como de ratas para atacar a la población civil del pueblo de Israel. Y vemos también cómo nuestros impuestos van para el terrorismo. Vemos también cómo han utilizado las escuelas y los hospitales como centro de operaciones, como bodegas, como armamento. Entonces, es una injusticia lo que hace la Corte Internacional de Justicia, lo que hace la Organización de las Naciones Unidas. Lo digo con solvencia moral, con conocimiento de causa, porque soy un hombre informado. Luego, pero vean qué sucede. Mientras ellos están deliberando en la Organización de las Naciones Unidas, en la Corte Internacional de Justicia, en la Corte de Derechos Humanos y en los otros organismos, UNICEF y la FAO, Dios los está viendo a ellos también. Cómo cometen las injusticias, cómo hacen resoluciones sin tomar en cuenta quién es el responsable, quién es el culpable. Continuamos. Pasamos a la siguiente y dice, muchos países reconocidos como enemigos de Israel. Aquí yo enumero a Irán y sus tentáculos terroristas, dice. Irán es el país que da financiamiento y da entrenamiento militar y armamento directo a los grupos terroristas del mundo. Puedo mencionarles unos: el Estado Islámico, el Hamas, el que ha atacado a Israel, los Hezbollah que están en el sur del Líbano, los hutíes que están en Yemen y los otros grupos terroristas del mundo. Puedo mencionarles Boko Haram. Irán ha estado implicado en todo eso. Irán es el enemigo número uno de Israel. Ellos han dicho en la Organización de las Naciones Unidas que es necesario desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Recuerdo que así dijo el antiguo presidente de apellido Ahmadinejad, y ese que acaba de morir también, ya vamos a hablar de él enseguidita, también enemigo. Él es el que estaba financiando a esos grupos terroristas para atacar a Israel. Porque no tienen el coraje de hacerlo directamente. Hasta que después Irán intentó y tiró unas centenares de misiles y drones y fueron un fracaso, le salió un chasco. Solo mataron un civil, una niña, y por cierto una niña árabe de los beduinos. El 99% de los misiles y los drones, Israel se los destruyó, se los paró con sus sistemas de defensa. Y a los días Irán reconoció que había sido un fracaso
el ataque que hicieron a Israel. Luego vemos a otros países títeres, amigos de los terroristas, países comunistas como Colombia. El presidente actual, el tal Gustavo Petro, acaba de romper relaciones diplomáticas con Israel. Lo hizo España, lo hizo Irlanda, Noruega, lo ha hecho Brasil. Todos esos que le mencioné son comunistas. El de Colombia fue miembro del grupo terrorista M-19. Está Corea del Norte, el país enemigo de Occidente, enemigo de Estados Unidos, enemigo de Israel. Está la China, Venezuela, Nicaragua, escribí, etcétera. Hay muchos países. Recuerdo que tengo las noticias de los periódicos del mundo, dijo la vicepresidenta de España, la Yolanda Díaz, el nombre de ella. No vale la pena mencionar el nombre, pero voy a darlo. Dijo, Palestina libre desde el río hasta el mar. Es un eslogan que dicen los terroristas palestinos. Ese quiere decir que no exista Israel, porque Israel está entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Ella dijo, libertad para Palestina desde el río hasta el mar. Son los países comunistas con la misma ideología, con el mismo pensamiento de los terroristas. Una enemistad contra el pueblo de Israel. Entonces, luego vemos qué dice el Señor con respecto a eso. Por eso nosotros, los cristianos, los evangélicos, siempre pedimos por el Estado de Israel. Sabemos que no son perfectos, sabemos que han cometido errores, que se han tirado contra Dios en muchas ocasiones. Tengo otras prédicas donde relato eso. Cuando desaparecieron, Dios los castigó y desaparecieron 10 tribus del norte, solo quedaron 2, eran 12. Esas 2 después los castigó Dios, se fueron al exilio a Babilonia durante 70 años, después regresaron. Después, en el año 70 de esta era, el imperio romano los destruyó y fue la diáspora judía que muchos se dispersaron por el mundo. Nuevamente, la mano de Dios ha estado con ellos y se formaron en 1948. Y dice en el Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice que bendecirá a los que bendigan a Israel y maldecirá a los que maldigan a Israel. Y luego dice la otra partecita del versículo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué esa parte? Porque de esa raza de los judíos, de esa tribu, desciende una tribu que era de los hijos de Jacob, la tribu de Judá. Y de esa tribu de Judá desciende Jesucristo, el león, por eso le llamamos el león de Judá. Y nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Entonces, tenemos bendición. Por eso pedimos y pide, en los salmos pide que oremos por Jerusalén, por la paz de Jerusalén. Jerusalén, que es de Israel. Nada que es una parte de palestinos, no. Fue David que fundó esa ciudad hace 3000 años. Hace 3000 años la fundó. Él derrotó a los jebuseos y le puso el nombre Jerusalén a esa zona y allí puso la ciudad. Luego, ¿qué nos dice Dios acerca de los enemigos de Israel? Dice en el Génesis 22:17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Está diciendo que Israel es invencible cuando está apoyado por Dios. Y el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 19 nos dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová,
y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces, mis hermanos, mis amigos, eso es todo. Vemos que Israel tiene vida para rato. Es imposible. Ellos juran desaparecerlo. Intentaron. Yo recuerdo, tengo las estadísticas de la guerra de 1948. Se formó el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente lo atacaron varios países árabes para desaparecerlo de la faz de la tierra. Es como que pongamos a un niño recién nacido a pelear con un niño de 14 años. Lógicamente el de 14 años lo va a destruir. Pero el milagro de Dios, Israel los hizo morder el polvo. Ahí están las estadísticas. Busquen Guerra de Independencia de Israel de 1948. Luego en 1967, otra guerra. Y estaban en fiesta los israelitas. Los atacaron. El líder de esa coalición de países fue Egipto. Y también los hizo morder el polvo. En 2 horas le había destruido 350 aviones de combate a Egipto y todas las refinerías y todos los aeropuertos. Luego otra guerra en el 73. Los agarraron en la fiesta del Yom Kippur y también los hizo morder el polvo. ¿Por qué? Porque Dios ha estado con ellos y está con ellos y estará con ellos. Así es que, mis amigos, mis hermanos, eso es todo. Compartan este mensaje. Les pido por favor que se suscriban al canal y estamos diciéndole, aprovecho para decirles que siempre que antes de hacer estos mensajes yo encomiendo en el nombre del Señor este trabajo y que sea el Espíritu Santo el que me dé palabras. No soy yo, el Espíritu Santo. Que Dios me les bendiga grandemente.